Ahora estamos bien. Gracias al Señor. Quería compartir unas palabras, versículos, donde el Señor está siempre con nosotros. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Si vamos a aplaudir al Señor, hagámoslo con ganas. Amén. ¿Cómo no decirle gracias a nuestro Dios cada minuto de nuestras vidas? Y este es un día especial que se le dedicamos a Él. Así que, nosotros sabemos que Él está en cada uno de nosotros. Así que gocémonos en el Señor y oremos para que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Y guíe la alabanza para que llegue a su trono y realmente escuchar su palabra y darle gracias por todo. Padre, ¿cómo no decirte gracias si tú te mereces todo, Señor? Y, Señor, realmente agradecerte. No hay palabras, solamente hechos y disfrutar de tu presencia. Señor, gracias, porque tú estás al lado nuestro. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Guíanos en esta mañana, en este día, y agradecerte. Lo único que podemos hacer es darte gracias por tanto amor, Señor, hacia nosotros, que no lo merecemos, pero tu amor y tu gran misericordia nos inunda, Señor. Gracias, muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tenemos un pequeño problema con la proyección. La letra de esta canción dice, basada en la Escritura, donde dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Y dice: tú que has visto la primera gloria, tú que aún anhelas ver. ¿Cuántos de corazón anhelan ver la gloria de Dios? Que venga un tiempo de gloria, donde la iglesia sea renovada, visitada, donde sea planchada y no haya ninguna arruga. Y dice, hay una condición: si tienes fe, si puedes creer, todas las cosas son posibles a los que esperan en Él. Amén. Y la gloria de esta casa es la iglesia, pero también es tu vida, hermano. Esa es la casa de Dios. La primera gloria que aún anhelas ver, tú que aún anhelas ver, verás también. tú que has visto la primera gloria, Tú que has visto la primera gloria, tú que aún anhelas ver, verás también. si tienes fe, Si tienes fe, si puedes creer, si puedes creer, todas las cosas son posibles a los que esperan en Él. todas las cosas son posibles para los que esperan en Él. La gloria postrera de esta casa, la gloria postrera será mayor, cubrirá como las aguas cubren el mar. Tu gloria todo cura. La gloria, La gloria
si tienes fe. Si tienes fe, si puedes creer, todas las cosas son posibles para los que esperan en él. La gloria postrera. La gloria postrera de esta casa. La gloria postrera será mayor, cubrirá como las aguas cubren el mar. Tu gloria todo cubrirá. La gloria postrera. La gloria postrera de esta casa. La gloria postrera será mayor, cubrirá como las aguas cubren el mar. Tu gloria todo cubrirá. Amén, Jesús. Lo creemos, Señor. Sabemos que va a ser así, no por nosotros, sino por vos, por tus promesas, porque vos, Señor, fuiste el que dijo, el que prometió que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y sabemos, Señor, que se va a cumplir tu promesa. La anhelamos, Señor, que encuentres nuestras vidas con fe. Tú dijiste, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Señor, que encuentres fe en tu iglesia, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Todo es posible para los que esperamos en ti. Y nosotros, Señor, esperamos en vos. No en el hombre, no en nuestras vidas, Señor, no en los recursos humanos. Esperamos en vos, Señor. Confiamos en vos. Tú eres soberano. Bendito sea tu nombre. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, toda la adoración y toda nuestra fe puesta en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quería compartirles un versículo que está en Gálatas 3, del 6 al 9. Después lo busca si quieren, yo se lo leo. Dice, así también Abraham creyó a Dios, y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Me llamaba la atención esta frase de la versión Dios habla hoy, que dice que Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo en cuenta esto y lo reconoció como justo. Esa frase lo tuvo en cuenta, me hace acordar cuando estudiaba en la facultad, que uno lamentablemente siempre estaba en la cornisa entre aprobar o no, y muchas veces había que ir a revisión de exámenes. Y cuando el profesor estaba revisando el examen, más de una vez escuchó la frase: mirá, te tuve en cuenta, y te hacía un circulito en el examen: esto me gustó que pusiste acá. Te voy a tomar en cuenta esto y con esto yo te voy a aprobar. ¿Vos querés saber qué es lo que Dios tiene en cuenta en tu vida para aprobarte? No es todo el servicio que puedas hacer, no es todo lo que puedas orar, todo lo que puedas cantar, no es tu fe, es tu fe. Eso es lo que Dios toma en cuenta para hacerte justo, hermano. No te olvides, no es por méritos, es por gracia. Así que cuando vos le crees a Dios, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vos le crees a Dios, se está activando algo espiritualmente, que es la aprobación de Dios, porque Dios te ve como justo. Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al
mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel. Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que es nacido. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más. ¿Quién es el que vence al mundo? Gracias, Señor. Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, Señor. Lo creemos, Jesús, con todo nuestro corazón.
Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Qué bueno sos, Señor, con nosotros. Qué bueno eres, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu cuidado de Padre, Señor, con tanta delicadeza sobre nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, hasta en los detalles vemos tu mano, Señor, que estás atento a todas las cosas, Señor. Aún nuestra oración más pequeña, Señor, sabemos que tú la escuchas, que tú la recibes, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Porque si estamos en este lugar hoy, esta mañana, Señor, es por pura gracia y misericordia tuya, Señor. Sigue obrando, Jesús. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Obrando en mí. Aquí estás, obrando en mí. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino,
Dice en Isaías 28:21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Justo en la semana estaba orando por algunas situaciones que realmente yo decía, Señor, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Cómo lo vas a...? No lo veo. Yo no veía y no lo veo todavía como el proceso donde Dios va a obrar y cómo se va a solucionar. Y me llevó este pasaje y busqué, digo, acá en Perazín, ¿qué pasó? En Perazín hubo una batalla que el rey David fue la guerra contra los filisteos. Después, véanla, muy interesante, no había posibilidad que ganen. Era tremendo, sin Dios obró. Y después, en el valle de Gabaón, Dios detuvo el sol, ¿no? 2 hechos totalmente imposibles a los ojos humanos. Y él decía, yo voy a hacer mi operación, mi extraña operación, y voy a hacer esa solución que es totalmente imposible. Y yo lo creo, porque así lo hizo con mi vida. Así que si hoy en día tenés alguna situación que es media complicada y que no ven más allá, situaciones de vida, situaciones que resolver, económicas, de salud, a nivel, lo que sea, matrimonial, con hijos, que vos decís, Señor, realmente se necesita una intervención soberana de algo que a mis ojos es imposible. Bueno, no te preocupes, Dios detuvo el sol, Dios dio una batalla, dio una victoria en una batalla que era imposible. Dios lo va a hacer con cada situación que estés atravesando, te lo puedo asegurar. Amén, amén. Añado lo que dijo Damaris, el Señor está probando nuestra fe. Que cuando termine ese tiempo, que el Señor pueda encontrar y decir de vos, me creíste. En medio cuando no veías nada, porque es fácil cuando ya viene la respuesta, bueno, es fácil levantar las manos, pero cuando aún no está esa respuesta, hermano, que vos puedas decir, por eso esta canción me encanta, porque dice, así eres tú, yo lo declaro, vos sos así, Señor, vos abrís camino, aunque todavía haya un camino que no esté abierto, aunque haya oscuridad, Señor, vos sos luz, vos haces tu obra, yo lo creo, Señor, antes de tiempo, para que cuando llegue el tiempo del cumplimiento, el Señor te pueda decir, siervo bueno y fiel. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Lo creemos, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Que no pueda. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
obrando, siempre estás obrando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor te dice a vos, hermano. Mi ojo vio, mi oído oyó, las cosas que yo preparé para ti. Espera en mí, a oír mi voz. Eres arcilla y yo tu hacedor.
Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí. Y ser lo que en tus manos toma. En tus manos toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Oh, deja que el Señor te mueva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrega es lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos. Una vez más, o deja que el Señor te mueva. Deja que el Señor te mueva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrega es lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo,
música sigue sonando, hermano, te invito a que con tus propias palabras comiences a pedirle al Señor que te llene con su espíritu, con su presencia. Jesús, llénanos, Señor. Buenas. El Señor me trajo esta palabra justamente en Proverbios 3, justamente, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces daré salud a tu cuerpo y fortaleceré tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de un buen vino. Vamos a terminar este tiempo con una canción más.
la honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Muy bien. Esteban. Oramos por la palabra. Señor, te bendecimos, te agradecemos este tiempo que hemos compartido, alabando y bendiciendo tu nombre. Señor, gracias por permitirnos estar aquí juntos, en tu amor, Señor, en familia. Y queremos ahora escucharte, Señor, lo que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, guíe a Esteban en el nombre de Jesús, para que tu palabra llegue, Señor, y se haga carne en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buen día a todos. Oye, a las corridas, así que no, casi no saludé a nadie. Qué hermoso tiempo. A mí el Señor me empezó hablando, venía medio tenso por la ruta, encima tuvimos que hacer un viaje un poco más largo, así que me fui cargando, y en vez de venir con la mente en la palabra, venía luchando internamente, ¿no? Pero qué bueno que es el Señor con nosotros. La verdad, quiero agradecer al Señor por los músicos que tenemos y por la vida en el Señor que tienen, ¿no? Porque se sintió que había un deseo de exaltar el nombre de Jesús, de ponerlo a Él en el lugar que le corresponde. Eso es parte de nuestro culto, ¿no? Y me venían algunas cosas, algunos pensamientos de lo que es el culto, que es lo principal, que nuestro Dios se ha agradado con nosotros, ¿no? Él nos convoca para estar acá, pero lo principal es que Él reciba una ofrenda de parte nuestra, de nuestras vidas, de nuestros corazones, con la que Él quede satisfecho. Y pensaba se mencionó mucho la fe, la importancia de la fe, de tremendo valor para nuestra vida y para nuestro crecimiento, ¿no? Tener fe. Y pensaba en el que puso en este patriarca que eligió Dios, Abraham, y en ese acto que todos recordamos, cuando Dios le pidió lo más costoso que tenía, le pidió a su hijo nada más ni nada menos que al hijo de la promesa que tanto había estado esperando, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó ahí, no sabemos exactamente lo que pasó por el interior de Abraham, pero todos sabemos que él prevaleció por sobre lo que sentía, por sobre sus dudas y todo eso, y estuvo dispuesto. Eso sentó un precedente para lo que es el culto a Dios. Intervino el Señor Jesús, intervino Dios y presenta un sustituto, ¿no? Presenta un cordero que Dios lo colocó ahí, yo digo hasta con cierto humor, ¿no? Dios colocó la ofrenda y todo ese peso que imagino que estaba sobre Abraham, de golpe desapareció. Y venía meditando un poquito qué compartir con ustedes. Quedé con el deseo de profundizar un poquito en lo que estuve compartiendo del yugo, pero no voy a repetir nada de lo que mencioné, ¿no? Los voy a llevar al capítulo 1 de Hebreos y voy a leer del 1 al 4. Discúlpenme que voy a leer, para ser más práctico, la Nueva Traducción Viviente, pero voy a ir mencionando las citas así ustedes pueden comparar. Yo quiero seguir este mismo espíritu que hubo durante la adoración, ¿no? Durante la alabanza, y no cortar esto. Lo que compartió Damaris también me encantó. Lo sentí muy, muy para mí también, porque todos nosotros estamos sobrellevando cargas, ¿no? Todos nosotros estamos con distintas cosas, algunos en la salud, otros están creciendo con expectativas hacia el futuro y todavía
no tiene muy claro qué estudiar, algunos están buscando trabajo. Bueno, esta es una época complicada, muy complicada para lo laboral. Pero tenemos que volver a esta fuente y tenemos que saciarnos de esta fuente y volver a orientar nuestra visión siempre en esta fuente, ¿no? Lo que dice acá el autor de Hebreos. Dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Si bien el autor escribió esto hace 2000 años aproximadamente, siempre estamos hablando de que son los últimos tiempos, ¿no? No sé por qué nos vemos siempre como que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero la realidad es que Jesús desencadenó algo muy diferente en la humanidad hasta lo que había antes, ¿no? Hoy pensaba en el pueblo, la historia del pueblo hebreo, que fue una historia, digamos, de mucho caminar, de mucho andar, de batallas, de conquistar enemigos, de llegar a un lugar, digamos, y asentarse en ese lugar. Sin embargo, todos sabemos la desobediencia del pueblo y el trato que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿no? Pero cuando viene Jesús empieza a revelar algo completamente distinto. Y esto lo quiero yo un poco unir a este concepto del yugo, ¿no? Hoy pensaba mucho en que el Señor nos está, creo que lo mencionó Tomás también, nos está llevando a un tiempo de prueba a todos nosotros por igual. Se está acentuando la prueba y no sé cómo lo viven ustedes, ¿no? Pero yo muchas veces he percibido que el mundo me aborrece, que me detesta, por ser seguidor de Jesús, ¿no? O sea, uno ve que al que hace lo malo se le abren las puertas y parece que le tiran la alfombra roja, digamos, por delante, y el mundo no se le resiste, no se le opone. Pero nosotros queremos agradar a Dios, queremos ser santos, queremos mantenernos en la fe y tenemos toda clase de pruebas, ¿no? Y estamos muchas veces sostenidos en las promesas de Dios, que muchas veces nos resultan también un poco extrañas los tratos que Dios nos da, ¿no? Especialmente cuando vemos a Jesús. Todos nos preguntamos por qué Jesús tuvo que padecer tanto, siendo que era el Hijo de Dios y que era obediente. Sin embargo, dice que por lo que padeció, aprendió a obedecer, ¿no? Es algo que a mí todavía me cuesta entender. Me da la impresión de que hay mucho más padecimiento por delante, porque hay mucho más para aprender, ¿no? Entonces voy a retomar nuevamente algo que me parece importante afirmar de esto de estar en yugo con Jesús, que nosotros somos su iglesia, y el yugo no solamente representa trabajo o una manera de unirnos con el Señor Jesús para trabajar, sino que también, llevado al plano matrimonial, representa una unión eterna, representa un matrimonio, representa, digamos, que nosotros nos vamos a quedar unidos con el Señor para siempre. Y eso es la iglesia, eso somos nosotros. Si permanecemos hasta el fin, si nos mantenemos como es el mensaje que tanto se reitera en el Apocalipsis, ¿no? A las iglesias, el que permanezca hasta el fin, o sea, el que persevere, el que se sobreponga, digamos, a todo lo que tiene esta vida y llegue al fin, ¿no? A veces me gusta pensar un poco en nuestros hermanos de otras latitudes que están viviendo otra realidad por causa de la fe,
más extrema que la nuestra, ¿cómo habrán llegado a ese punto, ¿no? ¿Qué trato habrá tenido el Señor en la vida de ellos para que estén frente a aquellos que le preguntan por su fe y según la decisión o lo que ellos digan, van a seguir con vida o no? ¿No? ¿Qué se necesita para llegar a ese punto? Yo me lo pregunto muchas veces porque nosotros todavía somos un país con mucha libertad, pero el mundo se está globalizando, está cambiando muchísimo y la persecución también está empezando a florecer de distintas maneras, con distintos grados de violencia, pero está empezando a aparecer. Y en menor grado, o quizás algo un poco más cercano a nuestra vida cotidiana, está en esto de permanecer unidos al Señor Jesús y no darle tanta importancia quizás a lo que sentimos, a lo que vemos que otros comentan o que otros hablan, a lo que el mundo, digamos, nos está mostrando continuamente, como si fuera una pantalla, ¿no? Yo les digo, yo lucho mucho interiormente. Para mí es un tiempo bastante luchado interiormente, porque quiero saber hacia dónde me está llevando el Señor. Y creo que muchos de nosotros estamos un poco así también, ¿no? Dentro de la iglesia a veces no hablamos tanto de estas cosas en nuestras conversaciones, pero es importante a veces que abramos el corazón y que digamos cómo nos sentimos, que expresemos realmente con profundidad nuestra vida cristiana, ¿no? Incluso las cosas que nos cargan y que nos pesan, ¿no? Ese es el propósito del yugo con el Señor Jesús. A Él le podemos decir absolutamente todo, pero a veces no encontramos en el otro costado, digamos, del yugo, que es la iglesia, los hermanos, la comunión, esa otra necesidad, ¿no? Así que no lo lanzo como un pensamiento nada más, ¿no? Como yo mismo quisiera ser más sensible también y entender qué es lo que está pasando en la vida de mi hermano, muchas veces cuando pasa al lado mío y yo no sé qué peso lleva, qué cargas, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos la presencia del Señor que todo lo suple. Y ahora sí quiero ir sentando esto, ¿no? Que Jesús es el que nos habla en este tiempo. Quiero ir a Juan 15. Para mí es un simbolismo del yugo muy, muy gráfico, muy lindo, muy lleno de riqueza para extraer, ¿no? No es mi propósito hacer un estudio de esto, ¿no? Simplemente animar a los hermanos con la palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra y compartimos la palabra, de pronto hay pasajes que vuelven a cobrar sentido para nosotros, para nuestra fe. Nuestro cristianismo va a estar siempre apoyado sobre el fundamento, que es Cristo, ¿no? Cristo nos regaló la palabra. Hasta que Él se manifestó, los antiguos tenían que ir al templo y dependían mucho, digamos, de la lectura en la sinagoga, y era poco, digamos, lo que se podía entrar en contacto con la palabra. Pero hoy tenemos esta bendición de meternos y de tener encima la gracia que el Espíritu Santo está interesado en que nosotros la entendamos, que nosotros nos vayamos alimentados con la palabra. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido purificados, ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Bien, esto es como una parábola, ¿no? Tiene un poco ese sentido. Pero todo lo que Jesús está diciendo acá sienta un orden para nuestras vidas. Primero, que estamos unidos a Jesús. No depende de cómo nos sentimos, no depende de la fe. Hoy se mencionó mucho la fe, y la fe tiene todo que ver con esto. Porque si vamos al caso, Jesús inició la obra cuando nosotros ni siquiera lo estábamos buscando, ¿no? Dice que Él nos amó cuando todavía nosotros éramos pecadores. O sea que nosotros no fuimos al encuentro de Él. Él empezó a venir a nuestro encuentro. Se manifestó hace 2000 años y por ahí parece lejano para nosotros el Medio Oriente, ¿no? Pero desde ese momento el Evangelio se empezó a extender por todo el mundo. Jesús tomó la forma de iglesia, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, hoy seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Me gustó porque hoy lo que estábamos haciendo era como mirar a la cabeza, ¿no? Y no mirarnos quizás entre nosotros, sino empezar a mirar a la cabeza, de quién vienen todas las soluciones. Cuando hoy Damaris comentaba, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos cómo voy a resolver esto? Y si nosotros estamos en Cristo, ya tenemos a alguien que está pensando en nosotros. A mí me animó ese pensamiento, me volvió a recordar nuevamente, ¿no? Que tenemos un descanso en el Señor Jesús, que nuestra parte de permanecer en Él no significa, ¿cómo decirlo? No es que el Señor nos esté pidiendo, exigiendo a través de muchas cosas que tenemos que hacer el permanecer en Él, sino una cosa, creerle, ¿no? Y movernos en fe, movernos según lo que creemos. Cuando el Señor nos habla, nos va a decir qué es lo correcto para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Creer a eso simplemente, ¿no? Él es la autoridad de la iglesia y es nuestra autoridad, nuestra cabeza. A veces nosotros anteponemos nuestros pensamientos y dejamos que nuestra mente domine y nos corre de la fe, sin querer nos corre de la fe, ¿no? Entonces Jesús está diciendo que Él se satisface y ve como fructífero que nosotros permanezcamos en Él, como estemos, no importa. Si uno ve los evangelios, los 12 que andaban con el Señor, a veces eran como nosotros, o mejor dicho, si nosotros estuviéramos en el lugar de ellos, posiblemente seríamos igual o peores, ¿no? Porque lo que revela es que Jesús escogió a estos hombres como una pequeña representación de lo que es el hombre, el humano, ¿no? Con todas nuestras fallas, con todas nuestras limitaciones, pero Él hacía avanzar la obra. Una cosa que uno nota en los evangelios es que Jesús es el que daba la palabra, Jesús es el que enseñaba, el que comunicaba, y los discípulos acompañaban. Jesús sanaba, Jesús liberaba a los demonios, Jesús resucitaba a los muertos, y los discípulos eran testigos. Hoy es lo mismo con nosotros, exactamente lo mismo. No es que tomamos el lugar de Cristo, nos ubicamos dentro de su cuerpo, en la función que Dios nos dio, nos sujetamos a Él, pero dice, estas señales seguirán a los que creen, o sea, a los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios, todo lo que conocemos, ¿no? Las señales. Eso es parte de la gran comisión. Una parte fue hacia nosotros, id por todo el mundo y hacer que sean discípulos míos, enséñenles todas las cosas y a guardarlas. Yo creo que el culto tiene mucho que ver con esto de enseñarnos a guardar lo que hemos recibido, ¿no? No conozco, la verdad que yo mirando desde acá, sé que hay muchos que tienen años en el Señor
y quizás algunos que no conozco tanto por ahí hace poquito que están en el camino. Pero esto no tiene nada que ver la antigüedad con respecto a la fe. La fe es algo que viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Si tenemos oído para oír con atención, la fe viene. Hoy me estaba acordando, mientras estaba ahí, cuando empezamos nosotros en la plaza, empezamos trabajando con los niños y veíamos que había gente que se quedaba a la distancia, venían con sus ollas, con sus tuppers a buscar la comida, y no sabíamos bien, digamos, cómo se organizaban, porque todo esto era desde la Iglesia Católica, y bueno, Dios es como que nos llevó ahí y nos dijo: quiero que trabajen con estos niños, quiero que se ocupen de mis niños. Y un día el Señor me hizo como esta observación, ¿no? ¿Y no pensás que los grandes también están pensando cuándo hay algo para nosotros? Entonces, bueno, me empecé a acercar tímidamente, empecé a compartir. Y claro, yo me daba cuenta que en el entorno que yo siempre viví, estuve, digamos, muy cuidado, muy guardado, con una familia ordenada, con una idea de familia, como todos la conocemos. Y empecé a notar por qué el Señor me había ido preparando antes de ir a la plaza, estando en contacto con algunas familias, visitando a las familias, entrando en la realidad de ellos. Yo sentí que el Señor me estaba enseñando, me quería llevar a su terreno, me quería llevar al terreno que el Señor conoce muy bien. Él conoce las vidas, Él conoce el árbol genealógico, la línea, digamos, de cada individuo, sabe lo que atraviesan, ¿no? Y a veces nosotros somos como Jesús nos decía, muy prontos para juzgar, muy prontos para levantar el dedo o para ponernos en una posición de maestro. Y yo sentí que el Señor me dijo: vos acá venís a aprender. Y me dice: yo te estoy preparando, o sea, este es mi entrenamiento. Entonces, cuando llegué a la plaza, empecé a entender un poquito más. Ya observaba más las caras, trataba de entender, interpretar qué me estaban diciendo. A veces yo compartía algo y veía que asentían mucho. Digo, acá hay personas que ya han escuchado el Evangelio y hay otras que no lo escucharon, que lo están escuchando por primera vez. Y después me di cuenta de otra cosa, cómo dependían ellos del ministerio oral, porque muchos no saben leer. El día de hoy, ¿no? Uno dice toda la tecnología, toda la revolución industrial que vemos, y todavía hay gente que no tiene lo básico, que es poder leer, ¿no? Y ahí me vino, pero la fe viene por el oír. Entonces el Señor me dijo: empezá a proclamarles el Evangelio. No te preocupes por lo que entiendan. Vos tratá así, tratá de ser simple, sencillo. No te compliques, pero insistí, porque es lo que haría yo. Yo lo sentí de esa manera, ¿no? Entonces empecé a compartir y yo veía el rostro de esas personas, cómo se transformaba, solamente por la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Algo que yo toda mi infancia lo tuve en la iglesia, me sentaba, iba a la escuelita, me daban la palabra en la escuelita, y lo di por hecho, ¿no? Como que era algo que lo tenía todo el mundo. Y ahí entendí que el yugo con el Señor Jesús es mucho más amplio, mucho más abarcativo de lo que nosotros a veces apreciamos en nuestra vida, ¿no? Yo estoy hablando de mis propios pensamientos, hermanos, del trato, del proceso del Señor en mi conversión, porque todo esto finalmente es como Él nos va convirtiendo de lo que somos a lo que quiere que seamos, ¿no? A ser discípulos capacitados. El yugo tiene todo que ver con eso. Y hay algo que el Señor habló un poquito más adelante, el capítulo siguiente. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Hoy estaba tentado a hablar varias cosas que menciona Jesús acerca del Espíritu Santo, pero voy a tomar una especialmente,
que creo que reúne todas las cosas que el Espíritu Santo pueda llegar a ser. Porque cuando hablamos de Él, sabemos que es el consolador de Dios, el que viene cuando ningún otro y sabe lo que necesitamos oír. A veces viene un hermano, hoy me hizo tanto bien, Lili, que se acercó, me dio una palabra, después, otro jovencito precioso que se acercó y me dijo algo muy lindo también. Y yo que venía, digamos, corriendo con problemas del tránsito, de toda esa cuestión, tratando de fijar todavía, Señor, ¿qué voy a compartir? Saben que muchas veces uno está acá adelante y el Señor empieza a cambiar las cosas que uno va a decir. Uno viene con algo preparado, yo tengo acá mi apunte con los pasajes que yo me seleccioné, pero por ahí el Señor durante el culto está pensando en alguien. Saben que la palabra es para mí en primer lugar, me atraviesa, pero el Señor siempre la piensa para alguien, siempre está pensando en alguien. Cuando el Señor se movía entre las multitudes y tenía la oportunidad de tener una conversación personal, nunca le esquivó a una conversación personal. Y a mí me parecen interesantísimas las conversaciones personales del Señor Jesús. Hablan tanto de ese amor personal, ese amor que cada uno de nosotros recibe del Señor Jesús de una manera determinada, ¿no? Dice en Juan 16, leo desde el 12 al 14, dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Bueno, yo asocio al Espíritu Santo como el yugo, directamente, ¿no? Porque nuestra unión con el Señor Jesús no es por lo que hagamos nosotros, no es nuestra disciplina cristiana. Si dependiera de eso, andaríamos así permanentemente, todo el tiempo, ¿no? Oscilando según nuestro estado emocional. Esto depende de algo mucho más estable, algo que se sostiene en la eternidad inclusive, ¿no? Como es el Espíritu Santo. Él no va a cambiar nunca. Él no necesita hacer ningún cambio. Dios tampoco, ni Dios Padre ni Dios Hijo. En cambio, el humano, nosotros, necesitamos agarrarnos de algo que sea estable. Por eso lo veo al yugo, lo veo como el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y yo conozco tanto de Jesús como conozca del Espíritu Santo, y viceversa. Cuando voy hacia Jesús, también aprendo a conocer cómo se manifiesta el Espíritu Santo, cómo muchas veces Él no busca gloria, es humilde, como Jesús. Sin embargo, está presente en nuestras vidas y tenemos que aprender a ser sensibles, ¿no? Me gusta la imagen que le da el Nuevo Testamento cuando Jesús se bautiza y desciende en forma visible como paloma, ¿no? Porque la paloma es un animalito no sé cómo decirlo, no soy experto en aves, ¿no? Pero observo el comportamiento, salvo esas palomas que uno ve en las plazas de capital, que andan muy cerca del hombre, que se acostumbran a estar muy cerca del hombre. La paloma hay que tratarla con mucha suavidad. Así que nuestra relación con Jesús depende también de cómo conozcamos o cómo interpretemos al Espíritu Santo, ¿no? En nuestra vida. Habla de que Él es el Espíritu de la verdad. Hoy más que nunca tenemos que estar aferrados
y tener este espíritu de la verdad en nosotros, porque estamos viendo de manera creciente el espíritu de engaño que hay en el mundo, ¿no? Cómo va creciendo, incluso para no ser menos tenemos que empezar por la iglesia. Cómo se infiltra dentro de la iglesia. Yo amo la iglesia, les digo honestamente, amo la iglesia y sufro por la iglesia porque cada uno la puede ver. Yo la veo en Marcos Paz, por ejemplo, y hay mucha iglesia en Marcos Paz. Y una de mis oraciones es, Señor, uní la iglesia de Marcos Paz, porque así todos divididos como estamos, la obra nos queda inmensa. Y uno empieza a trabajar en una vida y siempre está con la incertidumbre si el que continúa trabajando en esa vida va a continuar sobre el mismo fundamento o va a vender los principios del Evangelio o va a poner otro fundamento, ¿no? Entonces digo, si uno quiere ver la iglesia como la ve Jesús, como la espera Jesús, tenemos que orar mucho por la iglesia y tenemos que disponernos también junto a Jesús. ¿Qué hago yo por la iglesia? ¿O qué hago? ¿O cómo puedo, digamos, no ser yo para la iglesia un obstáculo, ¿no? ¿O cómo puedo yo santificar mi vida a tal punto de que mi vida sea una bendición para mi hermano, sea una bendición para el que me ve, aún sin dar la palabra, por el testimonio, por la manera de vivir, por la conducta, por el ejemplo al hablar? Yo observo, soy bastante observador, mi profesión tal vez me hizo muy observador, pero me gusta, a veces más que interpretar, digamos, las cosas que dicen, estoy buscando lo que no dicen o lo que uno puede leer de otras maneras, ¿no? Y me doy cuenta que necesitamos como iglesia ver las cosas de una manera distinta, diferente. Les cuento una cosita nada más. Por ejemplo, un ejemplo. Uno está acostumbrado a ver a veces el manoseo de las vidas, ¿no? De las personas, la competencia por, digamos, te traigo a mi iglesia, te llevo allá. Yo lo observo bastante en Marcos Paz eso, lo veo mucho. Gente que te comenta, no puedo ir a la iglesia porque no puedo ir vestido de determinada forma, no me aceptan, no me reciben, me discriminan, doy fe que es cierto. Y es doloroso eso, es doloroso. No solamente luchamos contra la falta del Evangelio, luchamos también contra algo que la gente tiene que ver de parte de nosotros, ¿no? Y por otro lado, nosotros estamos trabajando con este grupito de chicos ya hace 6 años, desde el 2020. Algunos se fueron, algunos crecieron, se hicieron adolescentes, ya se alejaron, algunos se renovaron, empezaron a venir otros niños. Y yo empecé, digo, Señor, ¿qué estás haciendo acá en la plaza? ¿No? Nosotros no tenemos salón, no tenemos todavía la certeza de algo que Dios quiere hacer, así puntual, específico, que digamos. Uno desde el entusiasmo puede decir, sí, me gustaría, cómo quisiera, cómo necesitamos, siempre andamos transportando las mesas en los baúles, siempre, digamos, como nómadas, nos gustaría tener algo. Pero también el Señor me llevó a otro pensamiento, ¿no? Hay mucha gente que necesita que no sé si alguna vez van a entrar a un templo, que necesitan ser evangelizados en la calle, que necesitan ver la iglesia en la calle. Entonces yo les empecé a decir a las personas, digo, como no tenemos salón, vengan los sábados a la plaza. O sea, esto es la iglesia. No levantamos ofrendas, no hacemos nada, nada extraordinario, no espantamos a nadie, pero compartimos la palabra del Señor y aún los niños, entre ellos, que a veces al principio los veíamos que se peleaban, que se hacían bullying. Ahora uno los ve que se sientan, mermó un poquito, no es que desapareció el bullying y todo eso, pero aún vimos la obra del Señor en ellos, ¿no? En algo tan sencillo. Y lo último que empecé a observar yo, ahí funciona todo muy en base a los comedores. La gente necesita para comer. O sea, y con un plato de comida uno le lleva el Evangelio con mucha facilidad.
Pero nosotros no estamos en esa posición, ni siquiera tenemos una cocina para poder... Pero bueno, la Iglesia Católica suple esa necesidad. Entonces nosotros decimos, bueno, Señor, ¿cómo nos acoplamos nosotros a esto? ¿De qué manera se va a ver tu iglesia? ¿No? La gente, yo no quiero que la gente quede confundida entre cuestiones, digamos, de denominación. Yo quiero que la gente vea a Cristo, quiero que vea el Espíritu de Cristo obrando, ¿no? Y pasó que hace un par de semanas una mujer hablando con Vicky le contaba que de una familia que está ahí, que traen a su nene, o mejor dicho, el nene viene solo a la escuelita, abrieron un comedor y un merendero y empezaron a darle a los vecinos de comer. Y vinieron a decirme, a comentarme a mí porque pensaron que yo estaba encargado de la comida. Entonces le digo, mirá, quédate por acá. Le digo, cuando veas a las personas que se van juntando, va a venir la Iglesia Católica con la camioneta, acércate a ellos y te van a decir cómo se organizan, te van a pedir seguramente algún dato, cantidad de integrantes de la familia, ¿no? Y bueno, ellos empezaron el comedor y ahora me enteré, hace poquito, que ellos van a una iglesia de otra localidad más cercana a Merlo, es de Merlo en realidad, La Matera, y mandan un micro y recogen a los niños, a las personas que van a comer al merendero, al comedor. Entonces yo dije, Señor, ¿qué interés que tenés en este barrio? ¿Cómo te interesan estas personas? ¿No? Y ahí cambió mi mentalidad. Dije, uno humanamente siempre está pensando que queremos contar las ovejas, ¿no? Pero es el Señor el que cuenta las ovejas. Él es el que está reuniendo el redil, ¿no? Y nosotros simplemente estamos ahí haciendo nuestra parte. Este matrimonio, que no sabemos su historia, nada, pero el nene viene a la escuelita, se integra con todos los demás, muchos después de ahí se ven en la semana, y yo dije, esto hay que fomentarlo, esto no hay que desanimarlo, esto es la imagen de la iglesia, la imagen pura de la iglesia, es lo que hace Jesús, no nos pide permiso a nosotros, no nos comunica cómo hace las cosas, pasa por detrás nuestro, por el costado nuestro, pero Él hace su obra, ¿no? Traigo esto simplemente como un pensamiento de que Dios no se suscribe a nuestra mente. Él es la mente de la iglesia y Él sabe lo que va a hacer, ¿no? Acá hay mucha obra. Yo me sorprendo cuando escucho, recién ahora me incorporé al grupo, digamos, de responsables y eso, pero me sorprendo todo lo que se habla y la cantidad de cosas puestas en marcha, y todo eso habla del amor de la iglesia, del servicio, de horas invertidas, de vidas consagradas al Señor. Y eso está hermoso y es precioso y anima, pero el Señor está queriendo que toda la iglesia en general, esto no es un pensamiento acerca de la iglesia, hermanos, no estoy, acá solamente tendría que postrarme delante de ustedes en reconocimiento, porque lo que hacen es precioso y hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pero sin duda que el Señor nos va a querer sacar de todas esas cuestiones que a veces nosotros, sumándome al pensamiento de Damaris de hoy, ¿no? ¿Cómo vas a hacer, Señor, para unir la iglesia? No tiene respuesta. O sea, a ninguno de nosotros se nos ocurre el método para decirle al Señor, no le podemos tirar ideas al Señor. Pero yo veo que el Señor está trabajando, no sé cuánto tiempo llevo, yo pido perdón porque no tengo reloj, pero no tengo interés de hablar mucho más. Hay una parábola que viene al caso de esto, ¿no? No la voy a citar, pero ¿se acuerdan esa parábola que hay un rey que envía a sus obreros, ¿no?, a repartir invitaciones para la boda? Y hay tres encargados que fueron a uno, a otro y a otro, y cada uno les puso su por qué no podía asistir
a la boda, ¿no? Se justificaron. A lo mejor tenían razón, no sé, pero creo que lo que muestra la parábola en sí es que esa boda es el reino de Dios. Uno no le dice no al reino de Dios cuando está la oportunidad, ¿no? Entonces el rey dijo, bueno, ya todo está preparado. O sea, toda esta preparación, este banquete no se va a desperdiciar. Manda a otro grupo, a otro contingente de sus siervos, y le dice, pero esta vez vayan a todos lados, entren en los rincones, vayan por los senderos, por los caminitos estrechos, por las calles sin salida, no sé, estoy un poco parafraseando la idea, ¿no? Pero yo veo que el Espíritu de Dios está queriendo llevar a la iglesia a ese punto. La parábola termina diciendo que muchos entraron, digamos, a esa oportunidad, ¿no? A poder, digamos, compartir ese banquete. Y unos lo rechazaron. Pero el Señor empezó a ser más generoso y empezó a mostrarse misericordioso con algunos que no estaban al principio contemplados. Y hoy día vemos la gente muy rota, muy rota. A veces, humanamente hablo, yo hablo desde mi óptica, muchas veces conversando con este grupo de personas, inclusive grandes, este año no seguí, porque el Señor me dijo, deja que los niños vengan a mí. Me dio a entender, para un poquito y volvé a enfocarte nuevamente en los niños, ¿no? Ellos recibieron la palabra, tuvieron la oportunidad de empezar a tener fe, porque recibieron mediante la palabra la fe. Pero en este momento, es Dios el que sabe, digamos, qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero algunas personas yo las veo desde mi óptica, digo, ¿cómo les va a entrar el Evangelio? No lo sé, están muy dañados, los veo muy rotos, pero no me cabe a mí esa respuesta, y no me cabe a mí ese análisis tampoco, ¿no? Simplemente tenemos que pensar que si tenemos que salir como iglesia a donde el Señor nos manda, ¿no? A esos rincones, a lugares que no nos sentimos muy cómodos tal vez, vamos a ser primero capacitados por el Señor. Quizás ya el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y nos está llevando por caminos incómodos o que no nos resultan, digamos, familiares, pero porque está interesado en cumplir eso. Toda su palabra se va a cumplir y todo lo vamos a hacer en yugo con el Señor Jesús, o no lo vamos a hacer, porque en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer, en nuestras fuerzas vamos a quedar desmayados de desaliento y sin querer invertir en la gente, ¿no? Porque sabemos, todos los que tenemos roce con la gente, sabemos que a veces saben ser ingratos, injustos, bueno, no contemplan a veces son más utilizados por nuestro adversario para el desaliento y para que uno, digamos, corra la mirada del Señor que para los intereses de Dios. Pero un último pensamiento les leo, en Salmo 41. Fue un pensamiento de David que yo lo tomé para mí. 41, 11 al 13. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Este último pensamiento. Entre el Señor y nosotros siempre hay alguien que quiere robarnos el yugo o colocarnos otro yugo, ¿no? Sacarnos del yugo con el Señor Jesús, ese es nuestro adversario. Si Él pudiera, les digo, odia profundamente a la iglesia, nos odia a cada uno de nosotros.
Cuanto más nos dispongamos para el Señor, más nos va a odiar y nos va a aborrecer. Sin embargo, se lo hicieron al Señor Jesús y hoy cantamos. Muchas de las canciones me gustaron porque eran proclamas de la palabra. ¿Cuál es nuestra victoria? La fe. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? La fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea que no prevalece nuestro adversario. Y el Señor se agrada de que nos armemos de este pensamiento, ¿no? Sé que soy de tu agrado si yo me mantengo unido al Señor Jesús, aunque venga el enemigo de un lado, del otro, con esta tentación, con esta prueba, con esta dificultad, a tratar de moverme de ese yugo con el Señor Jesús. Lo único que nos va a dar descanso, hermanos, lo único que nos va a dar ese sentido de que estamos creciendo y ese sentido de que conservamos todo lo que hemos alcanzado en Cristo, es permanecer en Él. Por eso vuelvo al punto nuevamente de Juan 15. Permanecer en Él es algo muy, muy valorado por el Señor. Y eso es lo que trae fruto. Nosotros no somos el fruto lo pone el Señor en nosotros. Es la obra del Espíritu en nosotros. Por eso mencioné que Jesús, hablando del Espíritu, dijo que Él va a tomar, lo va a glorificar a Jesús en nuestra vida, porque va a tomar todo de Jesús y nos lo va a revelar a nosotros. Lo va a revelar a tu vida cristiana, a mi vida cristiana, lo va a revelar a la iglesia, lo va a revelar al mundo. Todavía no está visto lo que el Señor va a hacer. Uno lee las catástrofes que están pasando y pensamos, se está cumpliendo el sermón profético. Pero ¿qué dijo en medio de todo eso el Señor Jesús? Y este evangelio será predicado a todo el mundo. O sea, no se va a detener el evangelio, va a ser predicado. Y todas las almas que tengan que entrar, todos los que están siendo invitados en este momento al banquete van a entrar. Así que bueno, los animo. No sé, hermanos, yo siento que la palabra fue bastante, perdonen, bastante desprolija. Pero desde mi punto de vista, pero porque quizás uno juzga, pero yo sé que cuando uno abre la boca y cree y confía y descansa que la palabra la trae el Señor Jesús, ninguno nos vamos a ir vacíos. Así que bueno, terminemos presentándonos juntos delante del Señor. Señor amado, te damos muchas gracias porque esta mañana nos estuviste ministrando a todos, mucho más tal vez de lo que nosotros te ministramos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por compadecerte de nuestras vidas y gracias por prolongar tu misericordia, Señor, un día más sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tus planes eternos no los puede desalentar el adversario, no se puede interponer, no puede confundir tu obra y no puede apagar la manifestación y la revelación que vos vas a traer sobre la humanidad, Señor. Gracias porque lo mejor está por venir para tu iglesia, Señor. Lo mejor está por delante, Señor. Y por eso te damos la gloria anticipadamente, te exaltamos, Señor, te colocamos en el lugar de Rey soberano, de Rey del universo. Todas las cosas giran en torno a ti, Señor Jesús, y nuestras vidas también. Por eso nuevamente, Señor, ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en ti, Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Jesús, nuestras distracciones. Perdona, Señor, que tantas veces corremos la mirada de la fe, Señor. Volvemos a poner nuestros ojos en ti, Señor. Gracias por este yugo que nos sostiene a nosotros. Gracias por el Espíritu Santo precioso que derramaste, Señor, en nosotros y que nos comunica tu amor, Señor. ¿Cuánto nos amás? Señor, nosotros te amamos, pero es más lo que recibimos de vos, Señor. Te damos toda la gloria y te exaltamos juntos. A Cristo toda la gloria, para siempre y por siempre.